Bueno, hoy vamos a ver o vamos a encontrar a partir de la ecuación de la onda, un hamiltoniano tipo oscilador armónico para cada uno de los modos normales de vibración de la cuerda. Entonces, bueno, partiremos a partir de esta ecuación que ya supone que ustedes ya la conocen y que tiene una forma como esta. Y bueno, hay varias, estuvimos viendo qué funciones o qué tipo o qué forma tienen que tener las funciones para cumplir con esta ecuación. Pero nosotros vamos a ver un análisis un poquito diferente y entonces, bueno, uno puede notar aquí que fíjense que tenemos cada u, digamos, x y un u sub x más de x están acoplados y ellos están acoplados a través, digamos, de esta segunda derivada que tenemos aquí, ¿no? Entonces lo que me dice que las soluciones tienen que ver con una derivada y por lo tanto cada segmento de la cuerda está acoplado con el que le sigue, ¿no? o el que está junto a él. Entonces la pregunta es, ¿podemos desacoplarlo? O sea, ¿podemos encontrar alguna manera de desacoplar esto, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta, obvio que ustedes se imaginan que sí. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver. Bueno, ya tenemos, digamos, esta cuerda, vamos a suponer que tenemos un largo L, aquí ya vimos que puede haber una tensión. Por cierto, depende que V era la raíz de esta tensión sobre mu, donde mu es la densidad lineal. Entonces, vamos a ver este tipo ya habíamos encontrado algo de esto, ¿no? Pero vamos a suponer que tenemos este tipo de funciones que va a tener una forma aquí donde k es un determinado parámetro. Aquí va a tomar valores enteros y tiene esta forma, raíz de 2 sobre L, seno de k pi x sobre 2, ¿no? Digamos, vamos a etiquetar esto con 1 y este con la ecuación 2. Y fíjense que k aquí toma valores que pueden ser 1, 2, 3. Y aquí esto tenemos ciertas condiciones, claro, cuando tenemos ciertas condiciones de periodicidad, donde fk en 0 tiene que ser fk en L y esto vale 0, digamos, porque la cuerda en los extremos está, bueno, aquí los extremos vamos a suponer que están un poquito más para acá, pero bueno, ustedes entienden la idea. De forma tal que en 0 la cuerda esté en desplazamiento vertical 0. Entonces, fíjense que esto es una función interesante. Por lo pronto, esto se puede comprobar, ¿no? O sea, digamos, la integral de 0 a L de fk en x con una f en k' en x, en dx. ¿Y esto a quién va a ser? Igual, bueno, estas funciones seno, estos recuerden que se conocen, forman también un subespacio, o sea, forman una base y esto sería delta k', o sea, si son iguales, esto va a ser 1, si no es 0. O sea, son ortonormales. Entonces, en principio, cualquier función la podemos expandir en términos de estos f en k. Esto, bueno, es como si forman una base, cualquier función de ese espacio la podemos expandir de esa manera. Entonces, claro, digamos que esta u, que sería la función que es solución de mi ecuación de la cuerda o que representa un estado determinado de la cuerda, yo la puedo asumir como una suma desde k igual a 1 hasta infinito, digamos, de ciertos coeficientes que le voy a llamar q en k y que van a depender del tiempo, porque digamos con estos, aquí yo recojo la parte espacial, ¿no? Esto le vamos a poner 3. Significa que para cada instante de tiempo tengo determinados coeficientes, ¿no? Entonces, esto lo que nos estamos diciendo es que en cualquier instante de tiempo, o sea, para cualquier tiempo, digamos que el estado de la cuerda que yo tenía, que lo podía representar a partir de esta función y digamos de una derivada de esta función en el tiempo, o sea, yo si conozco esto en todo momento, pues tengo idea de qué es lo que está pasando en mi cuenta, estos tiempos, ¿no? Entonces, o sea, para cualquier instante de tiempo tengo esto. Pero entonces esto sería equivalente a conocer, digamos, los coeficientes que serían qk en t y por supuesto la primera derivada de él, que sería qk en t. Entonces serían, digamos, de manera equivalente puedo obtener el estado de la cuerda tanto por esto como a través de estos coeficientes, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a sustituir la ecuación 3 en 1, ¿no? Esta ecuación que tenemos acá, que sería lo que estamos diciendo que podemos expandir, si lo sustituimos en la ecuación de la cuarta, bueno, pues uno va a obtener la suma de k igual a 1 hasta infinito de 1 sobre v cuadrado. Primero tenemos la derivada en el tiempo que va a afectar, aquí vamos a sacar esto acá, va a afectar a la parte de los q en k de t2, y tengo la derivada espacial que me va a afectar a los fk en x, pero yo sé ya los fk en x qué forma tienen, aquí están. Entonces esto me va a dar, bueno, aquí ya es fácil de comprobar que esto va a ser k cuadrado pi cuadrado, porque voy a extraer esto, aquí es L, voy a extraer el argumento del seno, y me queda k cuadrado pi cuadrado sobre L cuadrado. Aquí tenía un menos, ¿ok? Cuando derive por primera vez el seno, me queda coseno, y cuando derive por segunda vez, aquí me queda positivo, ¿no? Y entonces aquí me queda fk en x, y aquí me queda qk en t. Y esto vale 0. Entonces, pero fíjense que yo puedo escribir esto como... puedo escribirlo de una manera un poquito diferente. Voy a sacar esto de factor común y voy a poner suma en k igual a 1 hasta infinito de fk en x, y aquí voy a poner dentro de un corchete este término que sería, y aquí voy a poner derivada completa, porque en conclusión esto, o sea, el diferencial, porque es equivalente, o sea, no, aquí solamente tengo el q no depende de una variable interna, ¿no? Entonces esto sería dt2 más k cuadrado pi cuadrado sobre L cuadrado qk en t. Bueno, aquí también tenemos el t. Entonces esto es 0. Pero como por supuesto estos fk en x forman una base, por lo tanto para que esto se cumpla, es como que para que un vector sea 0, entonces bueno, tiene que ser cada uno de sus argumentos sea 0, por lo tanto el término que está aquí adentro es 0. Entonces esto lo puedo escribir como d2 q en k dt2 más un omega k cuadrado, que ahora vamos a definir, q en k igual 0, donde por supuesto este omega en k ya uno puede ver que sería k pi v partido L. Entonces fíjense qué es lo que hemos encontrado, que hemos encontrado para cada q en k una ecuación que es, bueno, ya ustedes las tienen que conocer muy bien, que es la ecuación del oscilador armónico. Entonces, primero que estas variables son independientes, porque no se mezclan, o sea, son independientes. Quiere decir que no existe una ecuación que me vincula un k con un k'. Entonces, hay una ecuación para cada k, por lo tanto, estas variables son independientes. Entonces, y por supuesto, las soluciones tienen este tipo. No sé, va a ser cierto coeficiente a sub k, un coseno del omega k que acabo de definir, y digamos cierta fase que le voy a llamar phi en k. ¿Ok? Entonces, esto, cada término que tenga, que sea del tipo qk en t por fk en x, ¿qué es lo que me va a dar? Bueno, eso, si conocemos lo que vimos anteriormente, esto me va a representar una onda estacionaria, ¿no? Una onda estacionaria con una frecuencia, digamos, si es frecuencia sería el omega k sobre 2pi. Entonces cada qk de esto se conoce como una variable normal. Y por supuesto esto está asociado a un modo normal de vibración, ¿no? Entonces, fíjense que hemos encontrado una manera de desacoplar esto, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí tenemos esta ecuación, se parece un poco a la del oscilador armónico, pero vamos a ver si podemos hacer un poquito más, y vamos a ver si podemos encontrar un hamiltoniano, y vamos a hacer una pequeña manipulación, y vamos a ver este hamiltoniano un hamiltoniano, digamos, clásico, cómo lo podemos encontrar. Entonces, primero vamos a ver la energía cinética.
la energía cinética de la cuerda, cuando digamos está sujeto a un determinado movimiento. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Bueno, la energía cinética que le puedo llamar, vamos a llamarle T o K, K, vamos a llamarle, digamos, un pequeño, para un pequeño segmento de la cuerda, esto va a ser un medio de mu, que es la densidad lineal, por dx, ¿no? Esto me daría la masa de ese segmento dx, y aquí tengo que poner digamos, la velocidad, que sería, digamos, du en xt, digamos, en dt, y esto al cuadrado, ¿no? Entonces fíjense que, por supuesto, que K, que sería la energía cinética completa, entonces lo tendríamos integrando en toda la cuerda. Entonces esto me quedaría 1 sobre 2, la integral desde 0 hasta L de este término, que sería du en xt dt al cuadrado de x, ¿ok? Entonces fíjense que esto lo podemos escribir en términos de Q, o sea, lo podemos escribir en términos de Q, bueno, porque ya conocemos que U lo podemos representar en función de estos coeficientes de f en K. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a tener que K, aquí, fíjense que lo vamos a hacer de una manera un poquito, como tengo esto U y tengo una derivada al cuadrado, voy a tener, digamos, lo podemos ver como una multiplicación de dos términos. Entonces me quedaría una suma de dos, digamos, de un K y una suma de un K', donde cada uno estaría asociado a cada uno de los dos factores, y aquí tendrían, por eso ahora lo vemos claro, lo separamos como un dqk en dt, y aquí un dq K' en dt. Esta sería la parte, fíjense que estamos sustituyendo aquí en U lo que nosotros habíamos, o sea, 3, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando derivo en t, la única parte que se me afecta es la asociada a q, y lo otro se me queda igual. Entonces, aquí me quedaría, además, ahora la integral, la voy a poner de 0 a L, de f en k en x, f en k' en x, de x, y ya ustedes se deben imaginar qué es lo que va a pasar, porque esto, ¿quién es? Esto es delta k', y entonces me va a quedar 1 sobre 2, entonces el delta k', me va a quitar una de las dos sumas, y lo que me va a quedar es simplemente una suma en k de q, k dt al cuadrado, y esa sería la energía cinética, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver entonces por otro lado la energía potencial. Entonces, fíjense la forma que tiene mi energía cinética, que tiene una parte tipo masa y tiene una parte que sería como aquí esta derivada en tiempo está jugando como una suerte de la velocidad, ¿no? Entonces, vamos a ver la energía potencial. Para eso, bueno, recuerden que si tenemos la cuerda, un pequeño segmento, este ángulo interno aquí que sería θ, bueno, serían la pendiente ahí, entonces la tangente de ese ángulo θ sería du en dx, ¿no? O sea, sería la pendiente. Y por otro lado, sabemos que, bueno, si este sería este sería el dx, esto sería, digamos, el dl, el largo de la cuerda, entonces esa tangente o el coseno, digamos, de ese ángulo, ¿quién sería? El coseno de θ sería dx entre dl, perdón, dx entre dl. Entonces eso me lleva a que el dl no es más que, o lo que se deforma un poquito la cuerda, no es más que dx entre el coseno del ángulo. Y esto aquí es igual, o sea, dx entre el coseno del ángulo, lo podemos escribir aquí. Esto tienen que creerme porque esto es simple trigonometría, sería 1 más la tangente cuadrado de θ a la 1 medio. Entonces fíjense que si este ángulo es pequeño, esto lo puedo aproximar a quién. Bueno, sería un dx, bueno, esto sería la 1 más x la raíz, eso es en realidad 1 más 1 medio de esa tangente, pero la tangente ya vimos que era du en dx, o sea, lo ponemos du en dx al cuadrado, y
fíjense que aquí esto es es como expandir lo que estoy arriba, y esto serían los dos primeros términos. Entonces fíjense que esto sería equivalente a tener un dx más el otro término que sería un dx medio du dx al cuadrado. Entonces cuando yo integre esto, esta parte me va a dar L, y esto sería, digamos, el dl, o sería la deformación de la cuerda. Por lo tanto, este dl sería la integral de 0 a L de este término, que sería un medio de du en dx al cuadrado y el dx. Entonces, bueno, la energía potencial, o V, estaría asociado, digamos, un poco a la... lo podemos ver como, digamos, la deformación esta tiene que ver con la tensión que estamos aplicando y qué desplazamiento tenemos. O sea, podemos hacer una pequeña aproximación y decir que esto sería la tensión por el desplazamiento del delta L con lo que cambió la cuerda. Eso sería, digamos, el cambio en la energía potencial del sistema, y eso lo podemos encontrar como un medio de T por la integral que recién vimos, ¿no? Que sería esta du de x al cuadrado de x. Entonces, si lo queremos escribir en términos de Q, esto, bueno, ahí hacemos el mismo protocolo que vimos anteriormente. Recuerden que la tensión es V cuadrado mu, y ustedes pueden comprobar aquí que esto sería, claro, sería, tenemos, primero vamos a hacerlo por partes. Esto tendría T medio, la suma en K, bueno, aquí derivamos U, cuando derivemos el seno que me queda, bueno, me sale lo que está adentro, y me va a quedar K cuadrado, pi cuadrado, L cuadrado, ¿no? Claro, me sale K pi sobre L menos, o bueno, sería más igual al cuadrado, y aquí me quedaría Q en K al cuadrado, ¿no? Y bueno, y aquí lo mismo, porque cada uno de los términos de f en k depende, por lo tanto, esto cada uno por separado tendría que ser, o sea, esto sería lo que voy a obtener a partir de esa ecuación, ¿no? O dicho de otra manera, lo puedo agrupar con los f en k, y este es el término que me queda dentro. Por lo tanto, digamos que mi hamiltoniano, que no es más que la energía cinética más la energía potencial, bueno, entonces sería como la suma en K. Digamos, aquí puedo definir o decir que, digamos, PK sería algo como mu Q en K punto, ¿no? Entonces esto lo podemos escribir, este primer término que tenía la energía cinética, que tenía el mu, ¿no? Entonces esto lo puedo definir entonces como PK, ¿no?, al cuadrado sobre 2m más un medio de mu el omega k al cuadrado Q en K. Recuerden que habíamos definido el omega k, aquí estaba, como K pi V sobre L, y esto, si ustedes manipulan un poco aquí la expresión utilizando el valor de t, y aquí les va a aparecer el v que no teníamos, y esto lo podemos escribir como mu por omega k. ¿Ok? Entonces fíjense que esto sería equivalente a tener una suma en k de unos h sub k, donde cada h sub k, por supuesto, sería cada uno de estos términos. Entonces esto sería, cada h sub k sería el hamiltoniano, ¿no?, de un oscilador armónico unidimensional, o sea, una dimensión, y que tiene una frecuencia angular, o sea, con frecuencia angular omega k. Entonces, fíjense que aquí ya hemos encontrado algo donde cada uno de estos hamiltonianos son independientes, el HK con el HK' son distintos, conmutan, entonces por lo tanto son espacios distintos. Eso es lo que nos está diciendo, que cada uno de esos modos, que aquí estarían asociados a los Qs, o sea, este QK, que no es más que una variable en este espacio que nos estamos yendo, que sería equivalente a
lo que vimos en el caso de los fonones con el espacio recíproco. Aquí estamos haciendo encontrando un espacio donde tenemos unos modos que son, digamos, independientes y que cada uno actúa de manera y que no están acoplados. Entonces, bueno, uno puede trabajar un poco más aquí ya. Esta es la esencia un poco de lo que queríamos ver, pero uno hace un pequeño cambio aquí y digamos que empieza a tratar de introducir unos determinados operadores, donde esto lo podemos escribir como una constante b en k, o beta en k, que este beta en k no es más que la raíz de mu omega k sobre h, ¿no? Y entonces fíjense que si yo escribo esto así y defino, digamos, un pk igual, que sería como un operador, sería 1 sobre este beta k h barra y pk. Entonces, bueno, aquí voy a llegar a tener un hamiltoniano que va a ser de este estilo, que ya nosotros conocemos, sería un medio h omega k, y aquí tenemos qk más pk, qk cuadrado, pk cuadrado. ¿Ok? Entonces, un poco que para concluir esto y digamos con la parte asociada a la constitución, uno puede asociar entonces a estos operadores unos observables, ¿no? De forma tal que no vamos a entrar en detalle en esta parte, pero uno puede ya imaginarse qué es lo que pasa, que de forma tal que existe una determinada regla de conmutación, que el conmutador sea I. Entonces, a partir de esto uno puede ya construir, o es equivalente a tener un hamiltoniano ya en función de estos que ya, digamos, podemos decir que sean ciertos observables que van a tener una forma que sería de este estilo, o sea, qk cuadrado, aquí operador, más pk cuadrado. Entonces, por supuesto que estos tipos tienen autoestados y autovalores equivalentes a los que teníamos, por supuesto hk, y aquí vamos a etiquetar de esta manera nk, y ahora entramos en detalle. Esto sería nk más un medio h omega k nk, donde estos serían, digamos, los autovalores y los autoestados, donde por supuesto este nk estamos etiquetando, digamos, una determinada función de onda asociado a un número cuántico determinado nk, ¿no? Entonces este sería el autoestado correspondiente a ese autovalor. Entonces, como ellos conmutan, entonces digamos que cualquier estado lo puedo escribir como el producto, ¿no? tensorial de cada uno de esos n sub k, ¿no? O sea, cualquier estado lo represento de esta manera, ¿no? O sea, lo puedo representar como, digamos, un n1 con un n2. Aquí lo que se entiende es un producto tensorial de todo esto, n3, así sucesivamente, nk, y bueno, hasta todos los que tengan, ¿no? Y digamos que lo puedo simplificar un poco esto como n1, n2, n3, así, nk. Eso serían todos mis estados. El estado, por ejemplo, el vacío, donde no tengo nada, entonces lo representaría como 0, 0, 0, o sea, de esta manera. Este sería mi estado del vacío. ¿Ok? Entonces, si asumimos que la energía del vacío, y por supuesto hay que asumirla 0 porque vemos que si esto hay infinitos modos, esto diverge y esto es un problema, este es un poco de la teoría, pero esto se puede de alguna manera bypassear un poco o establecer, digamos, una ruta alternativa, simplemente considerando que el estado para el nivel 0 lo hacemos, el estado base ese sería 0, entonces la energía de un estado determinado, ¿no? Que tengo, digamos, con una ocupación, que ahora vamos a ver estos números, N1, N3, digamos, NK y así sucesivamente. Bueno, esto va a ser la suma de, digamos, que la energía del... Antes de aquí, lo que les quería decir antes, que la energía, digamos, de este estado, que le voy a etiquetar 0, lo voy a hacer 0, o sea, digamos, puedo definir ahí mi cero de energía, o ser mi 0 nivel, lo que esto puede ser relativo. Entonces, esto sería la suma de
de cada uno de esos estados. De los NK sería, digamos, la cantidad de, digamos, de... Aquí ya podemos empezar a introducir esto un poco. Ahora lo vamos a hacer más en detalle, pero sería aproximadamente NK me daría la cantidad de estados que tengo con cierta energía, de estados, digamos, con una determinada omega sub k, ¿no? ¿Ok? O como ya estamos cuantizando esto, ya un poco ya podemos introducir esto. Lo que estamos queriendo decir es que si consideramos a cada uno de estos como una partícula que le vamos a llamar fotones, que ahora lo vamos a ver, entonces significa que un n sub k significa que tengo n sub k fotones, ¿no?, con energía omega k. Entonces, por supuesto, esto cuando sume por todos los fotones que tengo en el sistema, esto me da la energía total. ¿Ok? Entonces, bueno, veamos ahora un poco. Uno puede, y aquí es donde está el formalismo, que ya no lo vamos a entrar en detalle, pero que ya lo habíamos visto. Uno puede definir, digamos, estos operadores de creación y destrucción, o de subida y bajada, que estarían dados por QK más I PK, y de igual manera el conjugado, de forma tal que A sub K con A sub K daga sea delta K, K'. Entonces, por supuesto, cuando este operador A sub K actúe sobre un estado determinado, que tenga aquí un cierto estado, entonces lo que hace es destruir un fotón que está en ese estado, en el estado N sub K, ¿no? Y entonces aquí lo que voy a obtener sería un estado con el término este que sale de la actuación del operador. Y esto sería el estado N1, y aquí tendríamos, en vez de NK, tendríamos NK-1, ¿no? NK, perdón, N sub K-1, y así sucesivamente. ¿Ok? Y si tengo el A sub K daga, bueno, actuando sobre el mismo estado, entonces aquí voy a tener la raíz de N sub K más 1, y aquí N1, y aquí NK más 1. O sea, lo que hice fue agregar un fotón en el estado N sub K. ¿Ok? Bueno, entonces ahora digamos que veamos, porque ya prácticamente tenemos todo esto, y por qué estamos hablando de fotones y estamos cuantizando una cuerda, ¿no? Bueno, entonces fíjense que ahora, de electrodinámica aprendimos que si vamos a suponer que digamos a L, digamos, puede ser un campo que puede ser, digamos, tanto puede ser A como phi, un campo vectorial o escalar. Entonces esto yo puedo representar a partir de las ecuaciones de Maxwell, puedo encontrar la ecuación, digamos, de la onda, pero digamos para este campo, que aquí vamos a suponer que esto va a depender de x y z y del tiempo, y entonces sería como esta la ecuación de la onda para el campo electromagnético, donde este L, repito, es un campo digamos escalar, que está asociado a uno de estos potenciales que nosotros tenemos, pero que digamos que de alguna manera lo que nos estamos quitando de aquí es el carácter vectorial del campo E o de B, pero estas ecuaciones también son válidas tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. Entonces, fíjense que aquí tenemos exactamente la misma estructura, entonces todo lo que vimos anteriormente ya lo podemos ahorrar y simplemente decir que esto entonces lo podemos escribir o lo podemos expresar a partir de de una superposición de todos estos modos normales de vibración, que en este caso, a pesar de que tenemos ahora 3 dimensiones, pero que tienen una forma similar. O sea, esto que sería donde los f son estas funciones que vimos anteriormente, y vamos a llegar, digamos, en algún momento encontramos aquí que vamos a desacoplar los modos, donde cada uno de ellos vamos a tener una ecuación que va a tener este tipo, más un omega cuadrado KLM, y aquí tenemos, digamos, escribámoslo de esta manera, Q KLM en T, y este es 0. ¿Por qué sale KL y M? Porque estamos en 3 dimensiones, entonces este omega cuadrado KLM, bueno, sería C cuadrado, pi cuadrado. Fíjense que es un poquito diferente a lo que habíamos visto anteriormente, pero
en esencia lo mismo, sería K cuadrado sobre L1. Y aquí no les había dicho, pero es que estamos suponiendo que tenemos, digamos, en cierto, algo que tiene dimensiones L1, L2 y L3. Aquí tenemos confinado cierto campo electromagnético, ¿no? Entonces esto le pone ciertas condiciones de borde a las periodicidades que se recogen a través de las funciones f en k y que me llevan a unas frecuencias que son de este tipo. Pero el análisis un poquito más complicado porque es 3 dimensiones, pero exactamente igual. Aquí tendríamos, continuamos, L2 al cuadrado más m cuadrado sobre L3 al cuadrado. Entonces, estos serían mis frecuencias de cada uno de estos modos de vibración del campo electromagnético en la cavidad. Y recuerden entonces que estos tipos, estos Q en K, estarían desacoplados, sería cada uno un modo, y por supuesto cada uno de estos modos, cada una de estas, antes de eso, o sea, por supuesto la solución va a tener una forma que sería, digamos, la misma, coseno de omega KLMT más cierta, más o menos cierta fase. Y por supuesto que con la multiplicación, al igual que anteriormente vimos, de QKLMT por esta función f en KLM de la coordenada, esto me representa cierta onda estacionaria. Esta onda estacionaria, por supuesto, que sería uno de estos modos de vibración del campo electromagnético. O sea, un modo de vibración del campo electromagnético en la cavidad, ¿no? En esta cavidad que ya vimos que tiene frontera L1, L2, L3. Ok, o sea que los lados. Entonces, por supuesto, vamos a llegar a un hamiltoniano que tiene la misma forma, y aquí ya no vamos a seguir mucho porque en esencia es exactamente lo mismo, medio de h omega k lm, y digamos qklm al cuadrado más un pklm al cuadrado. Entonces, de igual manera, vamos a definir unos estados que estarían asociados por N1, N2 y así NK y así sucesivamente, que van a ser los estados de mi sistema, y también vamos a definir el vacío como el estado 0, 0, 0, ¿no? Entonces fíjense que entonces si ahora yo puedo definir un similar a lo que hicimos anteriormente, transformar, digamos, esta función o este campo que teníamos LR en T, lo llevo, digamos, a un observable, o sea, a un operador de mecánica cuántica que tiene ciertas autofunciones. Bueno, lo observable ya lo definimos en su momento, qué cosa es. Y entonces, digamos que este es en R, y aquí vamos a tener también unos coeficientes como teníamos anteriormente, que serían estos beta KLM, y aquí tengo las mismas función FKLM en R, y aquí tendría Q KLM. Entonces fíjense que esto también, un poco con la misma idea, uno lo puede escribir en función de los operadores de subida y bajada, y sería simplemente 1 sobre raíz de 2 KLM. Aquí tendríamos también el beta. Esto resulta de escribir los Q como operadores de subida y bajada, de acuerdo a la definición que, repito, equivalente a lo que vimos anteriormente. Aquí tendríamos AKLM más ADAGA-KLM. Entonces, esto sería ahora un observable y sería como el operador del campo, o sea, digamos, vamos a ponerlo en español, operador del campo. Entonces esto sería un observable. Fíjense que aquí hay algo interesante, y es que, bueno, por construcción, como vimos el hamiltoniano, bueno, igual que lo que escribimos anteriormente, el hamiltoniano depende del producto a daga, y aquí por lo tanto SR y H no conmutan. Ellos no conmutan. Y esto, de alguna manera, ¿qué es lo que nos dice? Cuando yo conozco H, aquí conozco toda la ocupación, todos los números de
de fotones que voy a tener, y sin embargo ese R lo que me da es el valor digamos, del campo, ¿no? Entonces, por lo tanto, fíjense que esto me establece que yo no puedo conocer a la vez la magnitud del campo ni, digamos, el número de fotones que tengo. Estas dos cosas, digamos, es un principio de exclusión ahí, que no puedo conocer las dos cosas a la vez. Entonces, además de eso, fíjense que aparece algo interesante, porque tengo aquí unos operadores de subida y bajada. Entonces, ¿qué pasa si yo, bueno, primero, antes de eso, cualquier, el valor esperado de ese R, ¿no? ¿Quién va a ser? Bueno, sería, digamos, un determinado estado F, phi o psi en T de este C en R, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que me va a dar? Bueno, me va a dar una superposición de todos los modos, es como una proyección de este estado determinado que tengo en cada uno de los modos normales que tiene el sistema. O sea, me va a dar cómo yo proyecto cada uno de este estado en cada uno de los modos que son de mi sistema, ¿no? Bueno, entonces, notemos ahora algo. Fíjense que si yo encuentro S en R de 0, bueno, esto va a ser 0 porque, bueno, si subo de un lado, cuando haga el valor esperado aquí me va a dar 0. Sin embargo, bueno, nosotros vimos, y esto es típico también de mecánica, cuando estudiamos el oscilador armónico, que si tenemos S R al cuadrado, esto sí, el valor esperado de esto, digamos, si lo ponemos de esta manera, el valor esperado de esto es distinto de 0. Entonces, por lo tanto, lo que podemos decir es que a pesar de que el campo sea 0, podemos tener ciertas fluctuaciones. Fíjense que esto lo podemos, es como lo equivalente que tendríamos como la dispersión cuadrática media, sería que puedo tener ciertas fluctuaciones del campo que no necesariamente sean 0. Entonces esto no tiene un equivalente, un análogo, digamos, en la mecánica clásica. O sea, es esto que, digamos, el delta S sea distinto de 0, donde este delta S sería la desviación cuadrática media, ¿no? Esto nos dice que puede ser que si hacemos una medición del campo nos dé que sea diferente de 0, a pesar de, digamos, que como promedio es 0, pero nos puede dar, o sea, que el valor esperado es 0, pero nos puede dar una medición que sea distinto de 0 a pesar de no tener ningún fotón ahí en el espacio. Entonces esto ya es algo que no tiene idea, entonces que no tiene, digamos, el equivalente en la parte clásica. Entonces se conoce como las fluctuaciones del vacío, ¿no? Las fluctuaciones del vacío. Entonces esto, digamos, ¿cómo se puede ver? Bueno, hay dos fenómenos. Uno es el Lamb shift, que no es más que una pequeña corrimiento de los niveles de los electrones en el átomo, que esto lo pueden buscar, no vamos a entrar en detalle ahora aquí, pero el otro que digamos que es un poquito más evidente, vamos a suponer que tenemos un determinado átomo y tenemos un cierto electrón en cierto nivel. Entonces, bueno, ¿cómo uno explica que este electrón que está ahí tranquilo, no hay nada que lo perturbe, no hay ningún campo externo, de pronto este electrón cae a un nivel inferior emitiendo un determinado fotón? O sea, aquí se emite un determinado fotón con cierta frecuencia, vamos a ponerle, para ser consecuente con lo que hemos visto, con una cierta frecuencia h omega. Entonces, ¿cómo se explica esto? O sea, se explica debido a estas fluctuaciones del vacío, puede ser que ocurran ciertas transiciones que son permitidas, ¿no? Entonces, fíjense que esto no está, digamos, prohibido por la conservación de energía, porque este electrón que tenía cierta energía de 2, aquí pasa a un nivel con energía 1, y por lo tanto esa energía de 2 va a ser h omega más G1. Lo que no puede pasar es que un electrón, digamos, desde aquí pase hacia un nivel superior, porque no hay, esto estaría prohibido porque no hay, digamos, o lo prohíbe la conservación de la energía, pero lo otro no está prohibido, y por lo tanto, eso lo vamos a ver cuando estudiemos la interacción de la radiación con la materia, pero se los dejo por ahí
por ahora para que lo vayan analizando, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí lo que es la parte de cuantización. Aquí vemos que estamos obteniendo los fotones a partir de simplemente la ecuación de la cuerda, que sería equivalente a esta ecuación de la onda o la ecuación de la onda tanto para una cuerda o como para un campo electromagnético. Entonces, los dos casos son equivalentes y hemos encontrado que podemos llegar a este tipo de soluciones de donde encontramos, digamos, modos estacionarios o vibraciones del sistema que son independientes entre sí. A estas excitaciones le estamos llamando fotones, ¿no? Entonces a ellos le asociamos cierta energía que estaría dada por este H omega K, ¿no? O sea, cada uno de ellos va a tener. Entonces, digamos, la energía, recuerden que la energía total del sistema, cuando tengo cierta ocupación, donde tengo ciertos genes, N1, aquí en 1 puede ser LME distinto, etcétera. Esto va a ser la suma de todos, aquí por supuesto en K del H omega KLM, donde cada uno de estos indica un modo determinado. Y entonces puedo tener, digamos, N de estos tipos, puedo tener entonces no solo no puedo tener un solo valor, sino que puedo tener un conjunto de ellos. Por lo tanto, aquí le voy a poner, digamos, el número de ocupación que tiene. Entonces, esto se conoce como el número de ocupación porque lo que está diciendo es cuántos fotones tenemos en un estado determinado. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que les haya gustado.